Listo. Pues vamos a iniciar esta séptima reunión de trabajo que tenemos prevista para el día de hoy. Haré mención brevemente de las personas que nos acompañan en esta sesión. Está Miguel Ángel Gonzalo, Eugenia Brainpinsky, Samuel Bonilla, que son nuestras consejeras, y del lado del equipo de Estado Abierto está la comisionada María de Carmen Apolina, Sole Rodrigo, José Hernández, Héctor Rubio, que esta vez se incorpora a esta primera para él reunión en este espacio, y quien hace uso de la voz, Lema Oviedo. Para esta reunión tenemos previsto tocar dos temas. El primero sería ahí sí se ve, ¿verdad? Se ve, está previsto que les hablemos un poco de estas dinámicas y de priorización de temáticas de una actividad que le llamamos asesorías técnicas especializadas. Ya se han realizado 6 años, ahorita la comisionada expondrá un poco de qué va, cómo, y cómo pudieran como retroalimentarnos ustedes. Y el segundo punto es ya la versión final de este cuestionario que en la quinta, me parece, reunión les presentamos un borrador de este instrumento que nos ayuda a nosotras como ponencia a tener una retroalimentación de las personas que recurren a este instituto vía estos instrumentos jurídicos llamados recursos de revisión, y que nosotras mediante este instrumento intentamos también tener, pues eso, la retroalimentación tanto de entendimiento del documento, del proceso, así como de la atención que brinda el equipo de la comisionada. Finalmente, pues serían las recomendaciones y lo que ustedes gusten agregar. No sé si aquí tengan algún punto o le daría el uso de la voz a la comisionada. Ok, adelante, comisionada. Muchas gracias, Zule. Pues gracias, queridas integrantes del Consejo. Un gusto de verles y de retomar en esta segunda, digamos, sección del 2024, algunas de las, pues esta sesión. Y nos interesaba mucho, como les comentaba Zule, de abordar sobre todo la construcción de capacidades institucionales, el cómo abonamos a ello a través de las asesorías técnicas especializadas con actores e instituciones públicas que tenemos relación en la Ciudad de México concretamente. Y desde origen nosotras hicimos un abordaje para poder dividir entre áreas especializadas, áreas, o sea, conjuntar a los actores e instituciones públicos de acuerdo a las áreas que fueran comunes, es decir, partidos políticos por un lado, legislativo, judicial, administración pública centralizada. Con la idea de poder tener una conversación mucho más focalizada con cada una de ellas. Y hasta la fecha nosotros hemos ido realizando estas jornadas desde el 2020. Hemos realizado 41 y hay distintas temáticas. Les alcanzamos los lineamientos. Nosotras nos regimos por el Sistema Nacional de Transparencia, que es a nivel país, y vamos socializando los materiales en cada entidad federativa, en este caso para poder aplicar el cómo cargar obligaciones de transparencia, que son las que se establecen por ley. Y también, por supuesto, hemos abordado temáticas como evaluación de las obligaciones de transparencia, apertura institucional, archivos, transparencia, tanto pasiva como proactiva. También hemos dado asesoría sobre la focalización cuando vivimos la pandemia, de tal manera que pues concentráramos sobre todo el interés público de la sociedad en los temas que pudiéramos vertir y fueran de utilidad a los actores e instituciones públicas. También hemos abordado sobre comités de transparencia. Para nosotras también es indispensable el trabajo sobre alcanzar los elementos para comunicarnos con un lenguaje más sencillo, más claro, con accesibilidad, con inclusión, por supuesto. Y hemos dado asesorías sobre rendición de cuentas, sobre datos abiertos también, de tal manera que pues todas y cada una de ellas las vamos grabando
y nos interesaba mucho comunicarles todo esto que vamos haciendo porque es una perspectiva de cómo construimos solidez institucional a través de estas capacidades sobre las materias que trabajamos en el Info de la Ciudad de México. Y si bien realizamos asesorías, digamos, agendadas, también tenemos asesorías individuales y hemos prácticamente cubierto más de 3.076 asesorías que van de la mano con el cumplimiento en la carga de obligaciones de transparencia, también en la instalación de los comités de transparencia, que son como las ventanitas de información de cada actor e institución pública, en el caso mexicano, de cómo abordar y cargar las tablas de aplicabilidad, que son las que dan el desglose de información y cómo registrarlas en distintos formatos de Excel y la realización de reportes estadísticos. Sobre todo se han concentrado en estas materias y bueno, la perspectiva también de género ha sido parte del trabajo para impulsar la apertura incluyente y esta comunicación con este tipo de lenguaje que cada vez, o sea, si bien son cosas muy técnicas, legales, pero nos interesa justo poder alcanzar con mayor facilidad los materiales. Y aquí me gustaría mucho comentarles que para el nuevo cambio de administraciones en la Ciudad de México tuvimos elecciones. Miguel Ángel Gonzalo, inclusive estuviste por estos lares en la observación y cada cambio, pues siempre hay cambio de personal. Entonces, nosotras tenemos planeado realizar una asesoría técnica especializada para noviembre y nos gustaría muchísimo que nos ayudaran a priorizar, digamos, los temas que ustedes consideran más convenientes que pudiéramos abordar, porque prácticamente se renovó la legislatura local, todas las 16 alcaldías, en total somos 145 sujetos obligados, que son actores e instituciones públicas. Y bueno, ya tenemos un montón de materiales y sabemos que jornadas maratónicas pues luego no es como lo más conveniente, sino más pausado. Entonces, me interesaba mucho hacerles un recuento de lo que hemos realizado y las materias, porque ya son materiales que tenemos preparados, que ya están hechos, que también se han derivado en guías de distintos decálogos, o sea, de tal manera que puedan hacer uso de estos materiales quienes vayan llegando a las siguientes unidades de transparencia y comités. Entonces, bueno, pues hasta aquí se haría mi presentación, mi intervención. Em, y bueno, pues, bueno, me gustaría comentar algo más, porque también en esta parte que va de la mano de cómo vamos con el ejemplo o con las acciones propias derivadas de mi gestión, documentando a través de archivos todo lo que realizamos para poder no solo tener una memoria, sino también una rendición de cuentas. En mi gestión vamos haciendo cada semana un informe semanal, bueno, un informe periódico, donde vamos plasmando todas y cada una de las actividades que realizamos como equipo. Y también es parte, estas asesorías especializadas van justo vertidas en estos reportes semanales que están colocados en el sitio institucional del Info de la ciudad para poderse descargar, ¿no? Entonces, a veces, pues justo son estas actividades que raramente tienen como un foco, digamos, público de un evento protocolario y tal, pero sí es algo que constantemente realizamos y nos interesaba mucho comunicarles esto y también escucharles para ver qué sugerencias de priorización de temas tuvieran a bien darnos. Digo un poquito en el contexto que sabemos mexicano, se están también a nivel público el Congreso de la Unión está considerando algunas reformas
entre ellas justo para poder hacer adecuaciones a la integración, adecuaciones o desaparición de garantes de transparencia del Poder Judicial. En fin, es un contexto un tanto delicado. No obstante, a nosotras nos interesa, particularmente a mí, poder pues dejar este legado, documentarlo con independencia de las reformas que se vengan por delante, porque sí nos parece que esta construcción de capacidades en actores e instituciones públicas, con independencia de qué gestión la encabece, pueda ser de beneficio y que quede pues todo grabado. Así que bueno, pues les escuchamos y nuevamente mil gracias por sus retroalimentación. Pues si nadie se anima, pues empiezo yo. Vamos. Si no hay, que no veo si alguien había pedido la palabra, creo que no, ¿no? Ok, vale. Pues a ver, el planteamiento que ha hecho la comisionada me parece extremadamente útil y necesario, precisamente cuando se producen estos reemplazos en el gobierno, ¿no? O sea, yo creo que no hay una tradición, por lo menos aquí en España, se viene intentando ya desde hace varias legislaturas, ¿no? O sea, procedimentalizar lo que sería estos cambios y estos relevos precisamente para que no se produzcan pérdidas de conocimiento, ¿no? Y por lo menos aquí en España, bueno, no termina esto de estar perfectamente reglamentado, ¿no? Es decir, cómo se ha de producir el traspaso de una persona que ocupa un cargo de responsabilidad cuando después de unas elecciones es sustituida por otra, ¿no? Y máxime si, por supuesto, cambia el signo político, ¿no? Del gobierno, ¿no? En el caso de la Ciudad de México no es así, con lo cual pues entiendo que será algo más sencillo, ¿no? Pero en cualquier caso, no hay esta práctica como, y me parece esencial, de documentar el trabajo realizado, de realizar un inventario de procedimientos, que sería para mí una de las herramientas básicas cuando se produce un traslado de poderes, ¿no? O sea, y luego la segunda herramienta más importante es esta gestión del conocimiento, es decir, que el conocimiento no se vaya con las personas cuando las personas abandonan. Es verdad que las personas, y esto, en fin, todos los que trabajamos en administración, sabemos la singularidad que a veces tienen determinadas personas, ¿no? Por su capacidad de liderazgo, por su empatía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en un contexto de Estado abierto, en el que hablamos, las personas no deberían ser irreemplazables, ¿no? Sino que al dejar su puesto deberían transmitir, es decir, no solo decir estas son las llaves del despacho, ¿no? Sino aquí te dejo todo mi conocimiento almacenado, ¿no? O sea, es decir, para determinado procedimiento, estas son las habilidades que se requieren, estos son los conocimientos, estos son los procedimientos a emplear, estos son los casos de éxito que he detectado, en esto hemos fracasado, esto por supuesto ya es impensable, claro, ya que en un relevo de estos se transmita en qué elementos han sido deficientes en los 4 años anteriores o 5, esto ya es impensable, pero de los errores es de lo que más se aprende. Entonces, por lo tanto, en definitiva, apoyar, por supuesto, estos procedimientos de transferencia de la información y apoyarlos, ¿no? O sea, y decir que son básicos para que la administración funcione, ¿no? O sea, sin que se produzcan. En España estamos muy habituados a que el primer año en el que cambia una administración, todos los procedimientos prácticamente se paralicen. Y esto es un tema que tiene un impacto y coste sobre los ciudadanos evidente, ¿no? Y sobre los temas de estas asesorías, yo creo que el listado que ha presentado la comisionada me parece básico. Ahora, digamos, estoy especialmente sensibilizado con el tema del derecho a entender y el lenguaje claro, ¿no? O sea, porque esto es una anécdota personal y Mari Carmen lo conoce, ¿no? O sea, he tenido la posibilidad de dirigir un trabajo fin de máster en el que impliqué a la comisionada, ¿no? Para el asesoramiento a esta alumna, ¿no? Y a la hora de presentar el trabajo, el director del tribunal
que era un catedrático bastante tradicional en España, ¿no? Dice que qué era esto del derecho a entender, que esto no está en la Constitución, ¿no? española, ¿no? O sea, que qué es este nuevo derecho, esto no es un derecho, ¿no? O sea, y que el lenguaje claro, vamos, los juristas del siglo XVII en España son los que mejor escribían, ¿no? O sea, y que no hace falta este lenguaje claro, sino que los juristas ya saben cómo tienen que escribir, ¿no? ¿Y qué es esto de que los ciudadanos pretendan entender? En fin, yo no daba crédito, sinceramente, a que en un tribunal de un máster de Derecho Parlamentario alguien pudiera expresarse con esta ligereza, ¿no? Quiero decir con esto que el derecho a entender y el lenguaje claro en el ámbito del derecho y de las relaciones en la administración, o sea, me parece un tema en el que todavía los funcionarios y funcionarias y los servidores públicos tenemos mucho camino por recorrer, pero mucho. Y cuando digo mucho, es mucho, ¿no? Entonces, desde luego, a mí me parecería un tema prioritario, ¿no? Puestos a priorizar, ¿no? Y luego, por mi ligerísima experiencia en que cuando me he encontrado en situaciones de este estilo, ¿no? O sea, cuando se ha producido un relevo en la administración parlamentaria y he tenido que hablar un poco de estos temas de transparencia, a mis decisores sobre todo lo que más les interesaba es saber cuáles son sus obligaciones. Esto es lo que más les ha interesado, básicamente para que no les pillen en renuncio, ¿no? Es lo que tienen un incentivo, digamos, para escuchar, o sea, en general les interesa todo, porque suele ser gente bastante amable, ¿no? Pero puestos a poner un incentivo, ¿cuáles son sus obligaciones? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? O sea, ¿qué es lo fundamental de mis obligaciones para que esto funcione? ¿No? Y luego otra cosa digamos, puestos a priorizar, en general, por mi experiencia, eso es algo que les suele interesar mucho, ¿no? Y luego también por mi experiencia, algo que les suele interesar mucho son los casos de éxito. Es decir, en estos 4 años, ¿qué es lo que ha funcionado bien? Es decir, ¿dónde, es decir, ¿dónde puedo yo brillar ahora que me toca a mí estos 4 años? ¿No? O sea, ¿cuáles son los elementos? Entonces, bueno, esto es un poco de broma, ¿no? Por el índole festivo en el que estamos aquí en España de vacaciones de agosto, ¿no? Pero ya hablando en serio, creo que la recopilación de estos elementos, de estos casos de éxito, y otra cosa que también les suele interesar mucho es, ¿y en el entorno qué hacen? O sea, y sustituyamos entorno cada uno por lo que corresponda, ¿no? En mi caso, una pregunta muy habitual es, ¿y en los parlamentos europeos cómo están de transparencia? ¿No? O sea, en comparación con nosotros, siempre en comparación con nosotros, claro, esta es la clave, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo puedo yo saber si voy en el pelotón de delante o voy en la cola, ¿no? Entonces, esto es algo que les interesa mucho siempre en estos relevos es decir, ¿cómo estoy yo? Imagino que en su caso, pues respecto a los otros estados de la República, ¿no? O sea, el Estado de México, o sea, de Ciudad de México, perdón, la Ciudad de México está mejor, está peor, y esto les interesa muchísimo. O sea, que si les dais un benchmarking respecto al estado de, yo qué sé, de Guanajuato, o sea, de lo que sea, ¿no? O sea, pues Ciudad de México está fuerte en no sé qué, en respuesta a solicitudes de transparencia. Esto les va a interesar muchísimo, ¿no? Digamos, por aportar algunas pistas desde las pistas o reflexiones sobre cómo se podrían priorizar estas asesorías que me parecen, insisto, ya con esto termino, extremadamente útiles para los decisores si lo saben realmente emplear en estas épocas de cambio, ¿no? Nada más y nada, mucho ánimo en estas transiciones. Gracias, Samuel. Bueno, Digo, yo un poco Miguel Ángel. sumándome a Miguel Ángel, creo que un desafío, y no me cabe duda, María del Carmen, que vos y todo tu equipo lo tienen claro y además lo van a hacer de la manera adecuada, pero los desafíos me parece que es construir la historia institucional, ¿no? Como esto que decía Miguel Ángel, ¿no? Construir la memoria institucional. Y nosotros siempre, bueno, que el fundamento del acceso a la información es, bueno, para poder cumplir con el derecho a acceso a la información tiene que existir y depende mucho de nosotros, o de ustedes, o de cuando quienes estén ejerciendo cargos públicos, dejar esa información
clara y al alcance. Hoy en día es más difícil, por lo menos en Argentina, a nivel nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, borrar con todo, ¿no? Porque los sistemas electrónicos ya hay una capacidad, bueno, es más raro, acá es muy difícil no dejar algo sentado en el sistema electrónico. Entonces, te diría que hasta hace 10 años se podían perder expedientes e información valiosísima de manera muy sencilla, o por voluntad propia de funcionarios y funcionarias, por negligencia, por accidente que se incendiaban o se inundaban archivos y se perdía todo. Bueno, los sistemas electrónicos nos han dado esa posibilidad de conservar mejor la información, más allá de la discusión entre archivistas y diseñadores de sistemas de expedientes. Acá en la Argentina es súper fuerte esa discusión de si los sistemas de expedientes permiten un correcto acervo cultural, historia, de clasificación, etcétera, pero es para otra discusión. Pero sí, por supuesto, depende de nosotros, de quienes tengamos la función en cada momento, de que ese acto de gobierno esté lo suficientemente documentado, completado, independientemente de dónde se archive, que esté alojado en un sistema electrónico, que esté correctamente documentado para que dentro de 30 años quien lo lea, o 15 o 5, pueda entenderlo de principio a final, ¿no? Como darle un cierre, darle una explicación, que sea como que cada cosa puede ser un cuentito que se entienda desde el principio al final, sea para una gestión, obviamente, pero para cada decisión tomada, ¿no? Me parece que la suma de los cuentitos vinculados a decisiones arma la historia de la gestión, y que se pueda retomar, ¿no? Porque digo, finalmente, como decía Miguel Ángel, estamos de paso y las gestiones deberían, o las políticas públicas, muchas deberían trascendernos. Así que en ese sentido, dedicar tiempo, trabajo, recursos a documentar todo, me parece que es lo correcto y lo responsable, más en una gestión como la de ustedes, María del Carmen, que estuvo signada por eso. Digo, sería raro que no ocurriera, digo, en otras personas, pero digo, en ustedes me parece que es su marca, su marca de referencia, ¿no? La transparencia en la toma de decisiones, en las cosas que hacen, así que me parece que es un buen correlato y cierre de la gestión. Después creo que el desafío, claro, es para el otro tema, es aprender, digo, que ya no es más cómo garantizamos el acceso a la información o la posibilidad de que las personas se acerquen a los organismos públicos. Ya no es solo la posibilidad de darles un documento o acercar la información que necesitan, sino darles de una manera que pueda ser comprensible, y eso es realmente garantizar los derechos de acceso a la información, el derecho a acceso a justicia, el ejercicio de los derechos humanos dependen de que las personas puedan entender de qué se trata. Y es en eso me parece que toda la idea del lenguaje claro es transversal a la idea de los ODS, ¿no? Y del que nos aloja más que nada a nosotros, del ODS 16, digo, de justicia, de transparencia. Bueno, el lenguaje claro es vital, porque si no estamos claramente excluyendo a un montón de personas, no solo a las personas a grupos indígenas, que tengan, digo, que eso ya no es lenguaje claro, eso, digo, para tratar eso es lenguaje accesible o en los idiomas y en las lenguas de cada comunidad, pero y también sacarnos esa idea de, bueno, produzcamos 2 documentos, uno para los legos y los capacitados, si hablamos, y otro
fácil para la ciudadanía. Y eso tampoco tenemos que tratar de que haya uno solo que es para todos, porque somos todos iguales. Entonces me parece que a pesar de que no es tan difícil, no es una ciencia tan difícil la del lenguaje claro, me parece que tenemos mucho que andar todavía y profundizar y aprender. Digo, yo, por ejemplo, que en mi trabajo trabajo mucho temas de lenguaje claro, para mí era hacer 2 documentos. Uno, el documento de la administración, de la justicia, de lo que fuera, y otro publicado en internet para la gente. Bueno, y eso lo aprendí hace poquito que no, ¿eh? O sea, y yo que considero que yo, como ustedes, que somos súper insider y creemos en estas cosas y estamos capacitados para... Bueno, lo aprendí hace unos meses, que alguien me dijo, no, está mal, es uno solo, no hay que hacer 2 documentos. Bueno, me parece que si nosotros que estamos tan metidos todavía nos cuesta tenemos que aprender tanto, nos falta un montón, pero bueno, hay que empezar de algún momento, hay que decir, bueno, vamos a transformar la manera de hacer las cosas, así que creo en ese sentido que están en el camino adecuado. Bueno, comentarles desde mi punto de vista que más allá de lo que marque la normatividad aplicable para los procesos de cambio, de relevo en las instituciones públicas, en el caso de la transparencia y en muchos otros también, veo recomendable documentar buenas prácticas que ha ejercido administraciones anteriores. Eso requiere, claro, pues trabajar de cerca con ellos, escucharlos, rescatar esa información para reducir esas curvas de aprendizaje de nuevos funcionarios, de nuevas funcionarias, en un cargo que quizás a lo mejor algunos de ellos puede que no dominen del todo, otros sí, otros puede ser que tengan mucha experiencia o que repitan en el cargo, etcétera. Puede haber muchos escenarios, pero no está de más documentar buenas prácticas, en particular refiriéndonos a las unidades de transparencia, ¿no? Por ejemplo, sabemos que ciertas dependencias públicas, ciertas instituciones tienen recurrencia en las peticiones de información sobre ciertos temas específicos o en ciertas temporadas, en ciertos momentos, en ciertas circunstancias. Entonces, eso puede saturarlos de trabajo, ¿no? Recordarán los colegas mexicanos, y explico para Eugenia y Miguel Ángel, hace algunos años el INE hizo un debate de candidatos a la presidencia de la República y eh, llamó mucho la atención a nivel popular la EDECAN, ¿sí? O sea, eso fue lo que se robó la atención, la EDECAN. Entonces, se suscitaron muchísimas solicitudes de información pública al respecto. Cuánto se le pagó, si era una empleada del instituto, si era externa, en fin, muchísimas solicitudes de información que el instituto se vio abrumado, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo a final de cuentas? Un poco de manera tardía, pero lo hizo. Creó un micrositio sobre el tema, un micrositio. Entonces, solicitud que llegaba, lo remitían al micrositio, ya no tenían que hacer el procedimiento de buscar la información y responder dentro del plazo, se remitía. Entonces, cualquier persona ahí podía ver cuánto se le pagó, de qué empresa era, etcétera, etcétera, en qué consistió su trabajo, el contrato, todo lo que se pedía sobre esa información. Y eso facilita mucho las cosas. Entonces, todas las instituciones tienen ciertos temas que a veces en una temporada, en un momento, es recurrente el número de solicitudes de información. Recuerdo otro caso donde mucho antes del COVID, aquí en México tuvimos creo que fue epidemia de la gripe aviar y también se empezó a ver muchas solicitudes sobre ese tema. Recuerdo una que se hizo a la Secretaría de Salud sobre las vacunas, la procedencia, el costo, el almacenamiento, la distribución, la vigencia, los métodos, los procedimientos, para quién podían ser las vacunas, etc. Y había políticas en ese momento que le daban referencia al personal médico, a personas embarazadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la respuesta a la persona, a un caso específico, le dicen, pues aquí está lo que tú pediste, pero además
sobre este tema, te mandamos este enlace donde están almacenadas las respuestas a solicitudes anteriores sobre esta misma temática, ¿no? Que puede ser de tu interés. Y efectivamente, quien solicitaba la información era un estudiante de medicina que estaba preparando un trabajo académico y nos comentó que le resultó más útil ese enlace que le dieron para consultar otras respuestas a otras solicitudes sobre el mismo tema, ¿no? Le resultó más útil que la información que él pidió y que también se le otorgó. Imaginemos una persona nueva en el cargo, pues va a decir, yo no sé quién ha pedido esto, yo no sé dónde está, yo no sé, etcétera. Entonces sí puede haber buenas prácticas que ayuden y que faciliten a las nuevas personas que están en un cargo, en una unidad de transparencia, pensando en eso, atender y agilizar este tipo de asuntos, más allá de lo que marque la normatividad sobre aspectos legales, de relevo de una gestión a otra, etcétera. Y me gustaría, al final de nuestra sesión, hacerles una sugerencia, ¿verdad? No quiero hacerlo en este momento para no distraer la temática, pero sí, antes de que terminemos, hacerle una sugerencia al equipo de Estado Abierto. Muchas gracias, Samuel, Miguel y Eugenia, por sus comentarios. Por acá tomamos nota. Ahí nada más comentarles que estamos también trabajando un proyecto con Pida la Info, que es como un grupo de reporteros, periodistas, analistas de datos, donde vamos a compilar por cada UT, esto que nos comentas, de qué es lo que, según los datos que arrojen de las solicitudes de información que les han hecho, cuáles han sido como las temáticas o las preguntas más frecuentes, y justo ponerlas a disposición ya en algún micrositio, en algún dossier, que pues les permita a ellas dirigir alguna solicitud que se haga cuando se haga una solicitud de acceso o por transparencia proactiva ponerla ahí a disposición, y que bueno, también acorte un poco el tiempo de cuando consultas o preguntas. Entonces esperamos que lleguemos a tener a concretar ese proyecto, y bueno, vamos aquí, creo que vamos coincidiendo con varios puntos de vista. Por acá veo que José tiene la mano levantada. Adelante, José. Sí, muchísimas gracias y sobre todo gracias a las personas integrantes del Consejo Asesor, porque como siempre las aportaciones son muy valiosas y ofrecen muchos elementos que para nosotros, pues, quizás por obvios, no se nos estaban haciendo tan claros al momento de diseñar esa asesoría técnica que se va a realizar un poco más adelante. Destacar la importancia de algunas de estas recomendaciones porque el proceso de transición que actualmente se está discutiendo en el país al respecto de la permanencia o no de los organismos garantes de transparencia y de acceso a la información, no busca, no podría eliminar el derecho de acceso a la información, es decir, no podrían eliminar el derecho de las personas para solicitar la información pública, pero sí trasladar al ámbito de la administración pública la atención de esas solicitudes y la atención de los eventuales casos en los cuales hubiera quejas al respecto. Esto es lo que se está discutiendo, entre otras cosas, en el país. Y bueno, eso tiene muchísimas implicaciones, pero al margen del resultado que esa discusión y esa deliberación tenga en el ámbito legislativo, la tarea que tiene este instituto y la tarea que tiene el equipo en particular es efectivamente poner a la vista de las autoridades entrantes que en cualquier circunstancia el derecho de acceso a la información se puede atender sin necesidad de que resulte costoso u oneroso de manera grave para las propias sujetos obligados, para los actores e instituciones públicas que tienen esta responsabilidad de tener una ventana abierta y transparente para que las personas puedan ver qué están haciendo y acceder a la información que documenta lo que están haciendo. Entonces, vienen muy bien estas prácticas que se nos sugieren. Creo que nos da muchos elementos para discutir y preparar una muy buena asesoría técnica para el periodo que se va a realizar. El aspecto inicial de qué es lo que se ha avanzado y qué es lo que está pendiente está incluso documentado en benchmarking a través de la métrica de gobierno abierto. Habíamos comentado en alguna reunión anterior la ventaja que tendría de presentar esos resultados y se hizo de manera breve con algunos de los sujetos obligados que actualmente forman el padrón
pero con los nuevos, presentarles esa herramienta y decirles, bueno, esto es como estamos hasta la última medición, en este año se va a realizar otra, y es el estándar que al menos deberíamos mantener, insisto, más allá de cómo termine configurado el sistema y el conjunto de instituciones para garantizar este derecho. Entonces, pues agradecerles muchísimo las aportaciones. Era eso. Gracias. Pues sí, muchas gracias, ya tomamos nota y nos queda claro que esta parte de derecho a entender y casos de éxito y contexto, pues también es indispensable. Si yo tendría una petición adicional, si acaso ustedes tuvieran algún documento que permita justo tener estos elementos o facilitar que nosotras pudiéramos enviar a actores e instituciones públicas, estaría buenísimo sobre este enfoque de derecho a entender o cualquiera que ustedes quisieran justo alcanzarnos por ser oportunos en la temática. Y me gustaría también, pues ahora pasar a la segunda parte, que queríamos echarle un vistazo para presentarles el cuestionario ya impactado con la retroalimentación. Muchísimas gracias, Samuel, por ayudarnos en esta materia y bueno, pues por supuesto al resto de integrantes del consejo. Porque esta parte de tener retroalimentación, en este caso con enfoque a personas recurrentes, quienes se inconforman por justo en materia de acceso a la información pública o protección de datos personales, o bien que presenta alguna denuncia de presuntos vacíos de información pública, nosotras alcanzamos este cuestionario para tener la retroalimentación justo y una valoración de la atención que nosotras como ponencia, a través de la resolución del Pleno, les pudimos alcanzar. Entonces, José, si te tomas, por favor, 2 minutitos para poder recapitular y entonces abrir la oportunidad a nuestras integrantes del Consejo para retroalimentación. Gracias. Sí, muchísimas gracias, comisionada, y muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que están con nosotros. Fundamentalmente, porque el cuestionario lo presentamos efectivamente ya en dos ocasiones previas, señalar únicamente, son 6 preguntas, algunas de estas preguntas en función de lo que responden las personas a las que van dirigidas, pueden tener ramificaciones para clarificar la información, pero fundamentalmente se presenta aquí en un solo documento, pero al momento de enviar la información se van a enviar 2 variantes, una para quienes hayan presentado una solicitud de un recurso de revisión en materia de acceso a información y otro para quienes hayan presentado una denuncia por posibles vacíos de información. Y las preguntas son muy similares, pero difieren en algunos aspectos muy particulares. Entonces, se les pregunta cuál es el tipo de recurso que presentaron. Se podrían haber presentado otros, pero es en estos 2 en los que estaremos enfocando la atención, porque son los que atañen en la mayor cantidad de los casos. A las personas que hayan identificado el tipo de recursos, se les pregunta que si habían presentado antes o no un cuestionario previo de esta naturaleza, en qué sentido se resolvió su queja y si les quedaba claro a partir de la resolución que se obtuvo qué era lo que tenían que hacer a continuación, si le iban a entregar o no la información que correspondía, ¿no? Porque efectivamente la mayor parte de los casos se resuelven a favor de las personas solicitantes, pero hay otros en los que la respuesta se ratifica o el recurso se desecha por alguno de los procedimientos previstos en la ley. Entonces eso es importante que nosotros lo recuperemos para identificar si la gente lo está percibiendo. El segundo reactivo es básicamente entender si las personas encontraron comprensible la resolución y si la carátula, la primera página que se pone, queremos ahí de manera sencilla, resumida, muy didáctica, presentar la información de la resolución en una sola cuartilla, está siendo clara y si es comprensible, se ayuda a comprender el resto del documento. De manera adicional, estamos trabajando en un nuevo modelo de resolución que en la manera de presentar la información, en el lenguaje utilizado y con recursos, pues ahora sí visuales, faciliten la comprensión del texto, pero necesitamos identificar si al menos el aspecto de la carátula está siendo útil para comprender el resto del documento y, por supuesto, el documento completo. La pregunta que se había hecho al respecto de si hubo por parte de las personas
recurrentes, contacto con el personal del instituto que atendió directamente su queja. Aquí la atención que tuvimos era que las personas que vayan a responder no piensen en el contacto que tuvieron, por ejemplo, con los primeros respondentes, con quienes les atienden la puerta de entrada, quienes recibe la información, etcétera, sino específicamente con las personas integrantes de la ponencia, sin mencionar el término técnico de ponencia. Entonces, la manera en que se nos ocurrió presentarlo es esta forma. Si tuvo comunicaciones con el personal del instituto que atendió directamente su queja para dar seguimiento al caso. Y si estas interacciones se clasifican como por su frecuencia, muchas o pocas, y si fueron fáciles o difíciles de entender. Finalmente, considerar la satisfacción a través de un proxy, es decir, si las personas estarían dispuestas a volver a presentar, vivir esa experiencia, presentar de nuevo un recurso de revisión ante el instituto, y si tienen algún comentario o sugerencia sobre el proceso. Eso es fundamentalmente el cuestionario. Su llenado tomaría no más allá de 3 minutos. En el caso más largo serían 8 preguntas, 9 preguntas. En el caso más básico, elemental, serían 6 preguntas, y son las que han tenido ustedes a la vista en el cuestionario que se les acercó. Ahí nuevamente agradecer todos los comentarios que recibimos. Incluso recibimos y tratamos de integrar algunas de las aportaciones que las personas integrantes del equipo de proyección nos hicieron. Y básicamente, pues bueno, sí, la parte difícil siempre es utilizar un lenguaje suficientemente preciso, pero suficientemente comprensible para todas las personas. Esta tensión, que nos limita además también por el tamaño del cuestionario, que no puede ser muy extenso, pues nos jalaba la cobija de los 4 lados. Entonces teníamos que llegar a un equilibrio, y este es el que tratamos en este momento. Somos conscientes de que varias de las preocupaciones que, por ejemplo, Samuel Morilla nos había comentado, no se pueden incluir en este cuestionario porque está dirigido a este subgrupo de los clientes, por así decirlo, que tenemos en el instituto. Esto no mide la experiencia de quienes solicitan la información. Esto no mide la experiencia de quienes finalmente tienen acceso a la información, es decir, con quienes ya pudimos verificar que hay un cumplimiento del recurso de revisión, pero este es el primero que estamos teniendo, y como comentamos en alguna ocasión previa, buscaremos tratar de acercarnos de otra manera o con otros instrumentos a estos otros 2 grupos de población, que pueden ser o grupos de discusión focalizada o entrevistas con quienes estuvieran dispuestos a compartir esa experiencia. Entonces, lo dejamos a su consideración, y por supuesto, estamos atentos a cualquier otra sugerencia que pudiera surgir de su nueva revisión. Muchas gracias. Aquí me gustaría únicamente reflejar, bueno, completar lo que José refirió, que es que en ninguno de los 33 garantes de acceso a la información en el país tienen este tipo de cuestionarios. Nosotras estamos justo con esta innovación, porque nos interesa hacer ese círculo, cerrar el círculo con la sociedad, ¿no? Porque muchas veces, justo como comentabas, Eugenia, en el segmento anterior, o sea, vamos esforzándonos para tener un documento interno técnico y otro quizá externo de divulgación, pero también en esta parte de cómo alcanzamos la retroalimentación por parte de sociedad, pues todavía no llegamos ahí, mucho menos el cómo poder medir los casos justo de éxito, que ese ya también es en avanzada. Y comentarles que en estos casos de los cuestionarios, también lo que alcanzamos siempre es los compartimos con nuestras colegas del Sistema Nacional de Transparencia para que puedan, a través, yo pertenezco a 3 comisiones, que es la jurídica, la de derechos humanos y la de Estado abierto, y vamos justo alcanzando estos materiales, en concreto estos cuestionarios, y también a las redes internacionales donde estamos distintas autoridades en materia de transparencia. Entonces, digo únicamente para justo comentar que no se queda justo en la ejecución del cuestionario en sí mismo solamente en Ciudad de México, sino que vamos en este compartir experiencias a nivel país y también en redes internacionales, pues porque finalmente son bienes públicos, todos perfectibles, nos queda claro, ¿no?
Pero bueno, pues en esas estamos en abono. No sé si quisieran comentar al respecto. Aquí estamos en escucha. Si nadie quiere empezar, pues empiezo yo, vamos. Es muy breve, vamos. Yo creo que el cuestionario, que creo recordar que ya habíamos trabajado sobre él en otra reunión. Considero que está en la versión que nos habéis facilitado, bien diseñado, y creo que va a servir para recoger esa información, como ha explicado la persona del Consejo, José, perdón. Va a servir para recoger esa experiencia de los usuarios, ¿no? O sea, efectivamente, como se ha comentado también en alguna otra reunión, para otro tipo de recogida o de feedback, los instrumentos que comentaba José, el grupo focal o la entrevista directa, son especialmente adecuados, pero creo que para el colectivo al que va dirigido este cuestionario, el formato cuestionario creo que es idóneo. A mí me ha parecido, de la revisión que he hecho, que todas las preguntas están redactadas de forma clara y directa. Y lo único, por aportaros algo, la pregunta 121, yo personalmente le daría una vuelta a ella, ¿no? Porque él dice, ¿le queda a usted claro o no qué es lo que puede hacer? Entonces, claro, al preguntar si no recuerda, puede darse el caso de personas que contesten al sí o al no. Es decir, sí no me ha quedado claro o no, sí me ha quedado claro. Es un pequeño trabalenguas, pero vamos, es un pequeñísimo detalle, ¿no? Puramente de redacción. Cuando en las preguntas se introduce el o no, claro, ya estás estableciendo creo que la 121 sí merecería la pena darle una. Pero vamos, dentro de que, insisto, yo creo que el cuestionario está muy bien mejorado, y es lo que quisiera aportar, ¿no? No tiene que ver con esto, pero vamos, antes, en la intervención que ha hecho la comisionada, sí que cuando estuve el pasado mes, pues con el contexto de las elecciones, sí me traje para España una gran preocupación por este debate sobre la supresión del INAI y los otros organismos. Entiendo que probablemente hoy no haya tiempo, ¿no? Pero sí me gustaría, si en algún momento nos pueden o podemos dedicar un espacio de retroalimentación o para conocer su opinión sobre a lo mejor se puede dedicar una sesión de este espacio, de este consejo. A mí sí me interesaría personalmente conocer su punto de vista o recibir información de dentro sobre cómo está la situación de este debate sobre la supresión de o la modificación de los órganos garantes, ¿no? O sea, es un paréntesis, pero vamos, sí que quería comentarlo, ¿no? Gracias. Yo no tengo nada que agregar. No me había dado cuenta de eso que había dicho Miguel del formulario, pero ahora que lo dice, tiene razón. La verdad que no había, no me había detenido en eso, pero efectivamente lo más fácil es que las preguntas sean, que tengan una sola forma de respuesta, porque si no, una sola forma de interpretar, ¿no? Si hay que decir sí, no, para que después al momento de sistematizar la respuesta sea más fácil y que puedan comprenderlo. Pero le agradezco a Miguel que haya detenido el ojo en eso, porque se me había pasado. Y me sumo, la verdad sería interesantísimo conocer en algún momento qué está pasando en México o qué va a pasar, o cuál es la intuición de lo que va a pasar, porque nunca nadie lo sabe, con respecto al INAI y a los demás órganos garantes. Así que cuando eso ocurra, voy a estar muy gustosa escuchando. Sí, yo no tengo nada más que agregar, ya hablé mucho la sesión anterior, así es que así lo dejo. Muchas gracias, Eugenia, Miguel Ángel y Samuel. Y sí, nos anotamos, por supuesto, este tema para la siguiente sesión del Consejo. También creo que parte de estos debates de cómo les gustaría, en el caso mexicano, a
al espíritu legislador si es que realizan esta reforma. Justo prever las herramientas para garantizar, ¿no? ¿Cómo se va a garantizar estos dos derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos? Y va mucho de la mano con este tipo de cuestionarios que estamos realizando, porque es la herramienta que tiene la sociedad para ejercer o para pedir ejercer, garantizar estos derechos. Entonces, bueno, pues será interesante ver cómo queda y también agendarnos este tema para la siguiente sesión. Y para la siguiente nos gustaría mucho también presentar el avance, nos han dado retroalimentación el Consejo del año pasado de una guía de resoluciones de la estructura de cómo estamos justo haciendo un nuevo formato de resoluciones para impactar el derecho a entender y ser mucho más accesibles. Entonces, si les parece bien, esos dos temas serían. Y bueno, Samuel, también te escuchamos con el tema que querías justo expresar, exponer. Sí, gracias, Mari Carmen. Es retomando algún comentario, alguna sugerencia que había hecho anteriormente, pero creo que ahora ante el escenario de estas reformas constitucionales que eliminarían a los 33 órganos garantes en nuestro país, que desde mi punto de vista es una iniciativa irreversible ya. O sea, para mí es un hecho. Claro, puede haber sorpresas, pero sería eso, una sorpresa, una excepción. Para mí es un hecho, ¿no? Entonces, esa sugerencia, pues para mí cobra más, más pertinencia ahora, dado que el papel de los organismos garantes quedaría dentro de los poderes ejecutivos, del Poder Ejecutivo Federal y los poderes ejecutivos estatales, serían juez y parte para dirimir precisamente estos recursos de revisión. Y por la experiencia que he tenido con personal de transparencia de los sujetos obligados, me doy cuenta que la voluntad de estos titulares, pues depende mucho de la actitud del titular de la dependencia, ¿no? El titular de la dependencia es el que marca el tono de cómo se van a atender o batear o rechazar o eludir las solicitudes de información. De eso depende muchísimo, ¿verdad? En uno de mis talleres, una funcionaria al final dijo, pues cuando yo asumí el cargo, la instrucción era entregar lo menos, ¿verdad? Entregar lo menos, tratar de ver cómo no entregar la información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso claro que preocupa mucho y más por el tono que ha habido dentro de este contexto para atender las solicitudes de información por las fuerzas políticas que promueven la reforma constitucional. Lo veo yo, esta propuesta, como arrojar una botella al mar, ¿no? Arrojar una botella al mar y decir, para cuando ya no existamos, ahí queda esto, ¿no? Entonces, es que el equipo de Estado Abierto explore la pertinencia de generar mecanismos de detección de aprovechamientos ciudadanos del derecho de acceso a la información pública para que queden documentados. Es decir, una historia que quede ya registrada, documentada, que por más cambios que pueda haber en el marco legal, pues será un producto que ahí estará disponible y que circulará por redes sociales y una apropiación ciudadana. Es decir, me queda claro que con los recurrentes es más fácil porque la ponencia pues es un público ya cautivo, ¿no? Tiene sus datos, pero en general el universo que hace solicitudes en la Ciudad de México o a la Ciudad de México pues es mucho más amplio, es más difícil, ¿no? Un mecanismo que hemos explorado es que desde los mismos acuses de recibo de las peticiones, que lo genera en forma automática la plataforma, al final viniera una breve leyenda donde dijera, habría que buscar la redacción adecuada, si usted llega a tener un aprovechamiento específico al ejercer este derecho, nos gustaría que nos lo platicara, ¿no? Y aquí le dejamos un teléfono, un correo electrónico y medios de contacto, ¿verdad? Ese podría ser uno, pero buscar otras formas de contacto con esa sociedad invisible que a veces no sabemos quiénes son. Tenemos un perfil, ¿verdad? La edad, el género, la ubicación, etcétera, pero no sabemos qué y para qué quiere la información y qué resultado tuvo
con esa experiencia, es decir, porque el aprovechamiento no es inmediato al obtener la información, sino con el uso, la aplicación, lo que le pueda producir a la persona en función de la motivación que le llevó a pedir esa información. De manera tal que sí convendría explorar eso para hacer un catálogo que es lo que iría en la botellita al mar, de decir, mira, Juan Pérez, claro, serían seudónimos, ¿verdad? Para este tema, para un problema de abastecimiento de agua potable, para un problema de acceso a la educación, para un problema de lucha por el medio ambiente, para un problema de vivienda, para una necesidad de comunicación, de acceso a la salud, a la justicia. Tenemos estos ejemplos, cómo lo usó un menor de edad, cómo lo usó una señora, cómo lo usó, etcétera, etcétera, un académico, porque es algo que ya de por sí solo tiene un poder de persuasión, de influir, a veces hasta de inspirar a que otras personas usen este derecho más adelante. Yo sí pongo en duda que el Poder Ejecutivo pueda hacer esto más adelante, de una manera tan abierta como se podría hacer ahorita desde un órgano autónomo y poder dar a conocer esto, ¿no? Porque cuando no hay voluntad de promover y de atender estas solicitudes de información pública, pues se cierran todos los canales, todas las posibilidades que existe y es difícil promover su utilidad en términos concretos, ¿no? Es como si al final de una semana, hablando en términos deportivos, un programa pasa el resumen de todos los goles, ¿verdad? De la semana, ¿verdad? Entonces ahí ya estos serían los aprovechamientos, ¿verdad? Es decir, mira, así es. ¿Cuántos niños y niñas no se han motivado a ser deportistas porque ven precisamente esos logros que se obtienen, ¿no? Entonces, no hay mayor elemento de persuasión para ejercer este derecho que más que una conferencia magistral, que los casos de éxito que han obtenido personas como uno mismo, ¿no? En nuestro contexto, o sea, no solamente en el ámbito empresarial, en el ámbito académico, en el ámbito comercial, industrial, estudiantil, en el ámbito de la señora del mercado, del taxista, del chofer, del desempleado, porque los hay, los hay. Ahorita el problema que yo veo es que ya nos queda muy poco tiempo, ¿verdad? He leído las partes sustantivas de la iniciativa de reforma y pues si todo marcha como mencionan, ya queda muy poco tiempo, ¿verdad? Yo diría quizás a lo mucho un año para que esto se concrete o menos. Entonces, creo que sí sería pues recomendable buscar esos casos de aprovechamientos, documentarlos, expresarlos en términos lo más accesible posible, en distintos formatos, y ahorita que hay recursos del órgano garante, pues que se puedan producir y reproducir en medios digitales, etcétera, que, bueno, por lo menos los digitales son de muy bajo costo, para que queden dentro de esa botellita al mar, decir, hey, para cuando ya no existamos, aquí te dejo los últimos tips, ¿no? Y a lo mejor una metodología muy básica, muy enunciativa del ABC, de cómo tú puedes replicar esto, porque como bien se dijo, desaparecerían los órganos garantes, pero no el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Entonces, pero entiendo que va a ser más difícil que ahora ejercerlo con éxito. Esa sería la propuesta. Muchas gracias, Samuel. Aquí anotamos varias cosas. Eugenia. Sí, quiero muy cortito, pues estamos casados. Primero me parecería, yo no sé cuándo es el día de, si hay un día de, pero bueno, tratar de movilizar a la comunidad internacional. Hay muchas redes de acceso a la información, de transparencia, más formales, menos informales, pero digo, tratar de armar un trabajo, tal vez ya lo estén haciendo, ¿no? Pero bueno, mucho más de mayor visibilidad, ¿no? Porque para los que no somos mexicanos y mexicanas, siempre el arreglo institucional de México de tener un órgano constitucional como el INAI y después los órganos de cada
Estado, pero con un nivel de independencia tal, por ser constitucional, era como un anhelo, muy pocos lograron. Digo, creo que México tal vez se amparen en eso quienes proponen disolverlo o usen eso de excusa para decir ningún país lo tiene, pero ningún país lo tiene porque no pudo, no porque esté mal, ¿no? En Argentina, que tenemos 6 órganos garantes a nivel nacional, uno por cada poder del Estado, y dependen de cada poder. El órgano garante del Poder Ejecutivo depende del presidente, del jefe de gabinete. La ley prevé ciertos arreglos institucionales que le dan cierta garantía de independencia al órgano garante, que por ejemplo es contracíclico, dura más que el presidente y tiene mecanismos de selección con una audiencia pública, participación ciudadana, presentación de avales, y la destitución se tiene que dar, bueno, por razones fundadas, etcétera, etcétera, con participación de una comisión especial del Congreso. Entonces tampoco es tan a tiro de que el presidente lo destituya al titular del órgano garante, pero efectivamente el presupuesto depende del Poder Ejecutivo, etcétera, y te diría que la agencia, el órgano garante del Ejecutivo es el más independiente de todos porque los demás ni siquiera tienen todos estos, dependen directamente del titular del poder. Así que bueno, por un lado eso, pensar, si tenemos tiempo, pensar en campañas para que la comunidad internacional se movilice de algo que es como el estandarte, ¿no? de lo que uno anhela que sean los órganos garantes. Y por otro lado, me parece que muy buena idea la de Samuel. No sé cuánto, digo, no hemos logrado, por ahí en México más, no hemos logrado que la ciudadanía se apropie del derecho a acceso a la información. Es como que todavía a veces vemos que se va desinflando a pesar de que hay casos muy exitosos y muy importantes de ejercicio de derechos o casos de corrupción a partir de solicitudes de acceso a la información, pero bueno, creo que está buena esta idea. Pero tal vez necesite una alianza también con academia, con universidades, con organizaciones de la sociedad civil que sigan impulsando eso, ¿no? También para que aquella información, esa botellita al mar que vos decías, no quede vieja, porque a veces si no se actualiza y cuando se abra la botellita es información que por ahí quedó antigua o menos útil. Entonces pensar en mecanismos de reparación, pero también en alianza, ¿no? Entre la comunidad, ahora ya no solo internacional para cada ruido, sino la comunidad de prácticas que es de funcionarios, de académicos, de gente que impulsa, de sociedad civil, para hacer que este derecho a acceso a la información se siga garantizando independientemente de los órganos garantes, porque el órgano garante es como el final del cuento, es el que te va a hacer que si no te dieron la información te la den, pero también hay que tratar de que funcione antes de llegar al órgano garante, ¿no? En los oficiales de información, los sujetos obligados, etcétera, pero desde ya cuenten con RIJA y individualmente con los promotores del acceso a la información para ayudar en lo que se pueda. No sé si se puede mucho, pero en lo que se pueda para no perder aquello que funciona. Pues muchas gracias. Sí, sin duda el tema da para todo, ¿verdad? En el caso mexicano, también en las últimas décadas se han realizado varias
instituciones que no dependen de ninguno de los tres poderes, que justo tienen autonomía, entonces, bueno, pues ahí se complejiza un poquito, pero sin duda alguna es muy indispensable tener este debate y cómo podemos retroalimentar en esta reforma que es muy probablemente se realice. En fin, ahí les vamos comentando. Ahorita apenas está, digo apenas entre comillas, en proceso de dictaminación en comisiones en la Cámara de Diputados. Y bueno, como justo está el cierre de periodo sexenal, pues también está como muy con muchos temas en el radar. Así que bueno, pues nos agendamos la siguiente sesión este tema con ustedes y agradecer muchísimo también la disposición, las alianzas, el tejido de redes y la reflexión conjunta, porque sin duda alguna esta parte de tener un comparado entre países y entre funcionamiento de instituciones siempre es muy, muy enriquecedor. Así que bueno, Zule, si vamos planteando la fecha próxima, porfis. Sí, muchas gracias. Igual para ir ahí acomodándonos, nosotros tenemos prevista que sea el lunes 23 de septiembre. Si les queda bien, ustedes nos indican 9 a 10 o 10 a 11 o movemos. Pero de entrada es lo que Zule, tenemos. perdón. Sí. ¿A qué hora? ¿Qué día? Perdón. Lunes 23 de septiembre. 19 de septiembre. No, Ah, 23. yo prefiero a las 10 de la mañana de ustedes, pero si es con tiempo me acomodo, pero si no, prefiero a las 10. Yo también a sus 10, porque ese lunes tengo clase que terminaría sobre esa hora. Sí. Sí, me parece bien a las 10. 10 a.m. Ciudad de México, lunes 23 de septiembre. Correcto. Y con estos dos puntos sobre estos autónomos en México y lo que comentó la comisión en una guía que tenemos por ahí. Va. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues estamos en contacto y cualquier cosilla, pues ahí nos comunicamos. Gracias, buen día. Que tengan un buen buenas día. tardes. Adiós. Adiós.